Ese fue el colofón a la declaración del novio de Ayuso. González Amador se presenta como víctima del fiscal general del Estado antes que él había declarado la mano derecha de la presidenta madrileña, Miguel Ángel Rodríguez, que reconoce que acusó al fiscal de la filtración por pura deducción, dice, sin tener ni una sola prueba. González Amador, procesado por 2 presuntos delitos fiscales, quiso desde el primer momento pasar desapercibido, pactar con el Ministerio Fiscal para que el caso no le afectara a su pareja, Díaz Ayuso. Rápido y sin ruido fueron los términos que yo utilicé. Pero según él, la nota de prensa de la Fiscalía hizo que todo cambiara. Yo pasé a ser el delincuente confeso del Reino de España. Y acusa al fiscal general de arrebatarle el anonimato. Tengo un estudio de Google en el cual hay una relación de 14-1 sobre Alberto González Amador, novio de Ayuso, pareja de la presidenta, frente a la invasión de Ucrania. Durante casi 2 horas se ha presentado como una víctima, también durante su alegato final. O me voy de España o me suicido. No le recomiendo ninguna de las cosas y en todo caso que hable con su abogado, que será el que mejor le pueda asistir en esa duda. Antes, Miguel Ángel Rodríguez, el jefe de gabinete de la presidenta madrileña, insistía en la tesis de que la Fiscalía propuso un pacto al novio de Ayuso, pero que después retiró por órdenes de arriba, aunque reconoce no tener pruebas que lo demuestren. ¿Esto lo ha sacado usted de algún sitio? No tengo ninguna fuente. Defiende además que González Amador es una víctima que sufre un daño irreparable. No es un delincuente, no es un defraudador, es un español que ha querido llegar a un acuerdo con Hacienda. Hoy continúa el juicio con la declaración también de los primeros periodistas. El juez no tuvo en cuenta sus testimonios en la fase de instrucción, pero son fundamentales para establecer la cronología y el origen de la supuesta filtración. También ha declarado el abogado del novio de Ayuso. Nunca le dijo a su cliente que su pacto se había frustrado, ha dicho, por orden del fiscal general, por órdenes de arriba. Lo que a él más le preocupaba en ese momento era el procurar no hacerle daño, ¿no? O que este asunto no causase daño a su pareja, a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Y entonces me dijo que él lo que buscaba era la vía más rápida y que causase menos ruido. Yo lo que le sugerí es una conformidad penal. También ha declarado la jefa de prensa de la Fiscalía General del Estado. Dice que Ayuso intentó literalmente extender una sombra de sospecha sobre la institución. Esta vez la presidenta madrileña dice que no se va a meter en este asunto. La presidenta de la Comunidad de Madrid hace unas declaraciones a los medios, insinúa que hay como una especie de confabulación de poderes del Estado para perjudicar a su pareja. No me van a meter en esta situación, en algo que no tengo además que ver. Por eso sigo insistiendo en el respeto absoluto al tribunal y al trabajo que está realizando y que es donde se tienen que resolver estas situaciones, en los tribunales. Alberto González Amador, novio de Ayuso, culpa de todos sus males al fiscal general del Estado. Lo ha hecho esta tarde en su declaración ante el Tribunal Supremo. Ha acusado al fiscal de haberle destrozado la vida por haber publicado aquella nota de prensa con la que la Fiscalía estaba intentando desmentir aquel bulo que puso en circulación en la Comunidad de Madrid, según el cual había sido la Fiscalía la que le había ofrecido al novio de Ayuso llegar a un acuerdo, casi como una trampa, pero que a última hora, por presiones de arriba, lo habían retirado. La Fiscalía publicó una nota para explicar que aquello era mentira, para explicar exactamente lo que había y lo que no, lo que había pasado. Y ahora dice el novio de Ayuso que el fiscal general, publicando aquella nota, le destrozó la vida. Yo pasé a ser el delincuente confeso del Reino de España. O sea, estaba muerto. O sea, pero era el delincuente. O sea, el señor García Ortiz, el fiscal general del Estado, me había matado públicamente. O sea, me había destrozado por completo. O sea, no había opción. Esto lo dice no tanto por la filtración del correo electrónico, que teóricamente es el supuesto delito que allí se investiga, sino por la nota que publicó la Fiscalía explicando, insisto, lo que había y lo que no. Que es algo que la justicia ya digo en su día que no había delito allí. Pero González Amador se la tiene jurada al fiscal por esa nota e insiste en que es un muerto civil a raíz de la nota. Nadie es consciente del daño que se me ha producido y a día de hoy se me sigue produciendo. Según la tesis del novio de Ayuso, sus problemas no vienen derivados de que él esté acusado en una causa por corrupción en los negocios y fraude, sino por lo que hizo el fiscal. A partir de ese día, el banco me cortó la financiación. Una trabajadora mía, una médico especialista, con un salario bastante bueno para la edad que tiene, muy por encima de la media.
No ha podido alquilar una casa, porque cuando pidió el contrato de trabajo y se lo di, le dijeron, oye, hemos visto la empresa que es. Están los caseros de Madrid mirando a ver si el novio de Ayuso es... Bueno, hasta el punto de que dice González Amador que se habla más de él que de la guerra de Ucrania. Tengo un estudio de Google en el cual hay una relación de 14-1 sobre Alberto González Amador, novio de Ayuso, pareja de la presidenta, frente a la invasión de Ucrania o la guerra de Ucrania. Se ha venido tan arriba González Amador en su hora larga de críticas al fiscal general que en el último minuto, cuando ya veía que se le acababa el turno, ha terminado diciendo esto. A raíz de la revelación, de la filtración del fiscal general del Estado, me han destrozado la vida. Entonces, llevo gastado en esto... Perdón. Es que no sé, es que lo que puede pasar es, o me voy de España o me suicido, porque el dinero que llevo gastado, el destrozo personal, etcétera. Entonces yo digo, si esto va a ser siempre así, me escapo. Yo sí, no le recomiendo ninguna de las cosas y en todo caso que hable con su abogado, que será el que mejor le pueda asistir en esa duda. O sea, el presidente de la Sala del Tribunal Supremo teniendo que decirle que no le aconseja ni suicidarse ni fugarse de España, y si no, en cualquier caso que el abogado se lo va a aconsejar mejor. Insisto que este juicio es por la supuesta filtración del correo electrónico en el que el abogado del novio de Ayuso reconocía que su cliente había cometido los delitos. Lo que los abogados de González Amador sostienen como gran indicio de eso es que la SER lo dio a conocer el contenido del email aquí en Hora 25 poco después de que el fiscal general recibiera ese correo. El periodista de la SER que firmó aquella noticia, Miguel Ángel Campos, ya dijo ante el Tribunal Supremo que no fue el fiscal general quien le proporcionó el contenido de aquel correo. El periodista de la SER dijo ante el Supremo como testigo y por lo tanto obligado a decir verdad que el fiscal general no fue su fuente. Y a pesar de eso, aquí estamos con este juicio en marcha en el que hoy, por cierto, Hora 25 ha centrado buena parte de la intervención del novio de Ayuso. Le ha preguntado el abogado del Estado. Entonces, ¿usted oye o escucha el programa Hora 25? No, yo no lo escucho. González Amador no escucha Hora 25, que es un palo gordo, pero intentaremos salir de esta. Él no lo escucha, pero sus amigos sí. A mí me avisa un amigo y me dice, oye, están diciendo en la cadena SER que tú, porque antes había habido publicaciones que la Fiscalía nos había propuesto conformar, y por la noche me dice, oye, están diciendo en la cadena SER, en Hora 25, que que tú has propuesto conformar, que tú has cometido los delitos. No sabía bien explicarme. Entonces yo le dije, bueno, ni caso. De hecho, en ese momento pensé, mira, ni caso, en la cadena SER, pues supongo que querrá decir lo que quiera contar. Volvió a decirme, que dicen que tú has mandado un correo reconociendo los delitos. Yo entonces en ese momento me conecté. Pues ya tenía... O sea que al final sí que escuchó la cadena SER. Sí. Ahora le tiene que llamar el EGM, muy importante. El que sí que escucha bastante más la SER es Miguel Ángel Rodríguez, aunque en el entorno mediático a Miguel Ángel Rodríguez hay periodistas que a él no le gustan mucho. De verdad tengo muchas cosas que hacer como para aguantar a los periodistas de línea izquierdista, que además suelen ser agresivos, activistas, cuentan las cosas de aquella manera. Más allá de las consideraciones de Miguel Ángel Rodríguez sobre los periodistas que a él no le gustan, Rodríguez ha tenido que explicar por qué todo un jefe de gabinete de una presidenta autonómica se mete a gestionarle la crisis de comunicación de los asuntos fiscales al que habíamos quedado que era un ciudadano particular. Una de mis obligaciones como jefe de gabinete es cuidar de la reputación de la presidenta. Y cuando ha entrado en tela de juicio la reputación de la presidenta es cuando he salido. Y a partir de ahí ha utilizado buena parte de su intervención para insistir en la tesis de que la Fiscalía le propuso el acuerdo de conformidad al novio de Ayuso, pero que después lo retiró por órdenes de arriba. A pesar de que el mismo Miguel Ángel Rodríguez reconoce que esa tesis no la basa en nada. No tengo ninguna fuente. Es un mensaje sin apoyo en una fuente. Es que yo soy periodista o trabajo en política, no soy un notario que necesite una compulsa. Más allá del resto de consideraciones, los periodistas precisamente en lo que nos basamos es en fuentes. O sea, que solo como periodista, fuentes sí que tendría que tener. Le ha preguntado a la fiscal, entonces, si no tiene tal, ¿de dónde se lo saca? Es una deducción lógica. Es una deducción lógica. Si el Ministerio Fiscal es un órgano jerárquico, un fiscal no puede tomar una decisión sin el visto bueno o por orden de arriba. Artículo 2 de la Ley 60 de 1981.
El Ministerio Fiscal es un órgano jerarquizado. Ya. Por tanto, es lógico la deducción. Vamos a ver, a usted le había mandado el señor González Amador ese día por la mañana un correo diciéndole que las negociaciones estaban en pie y que seguían en pie, y le dio la copia del correo que le había mandado el fiscal. ¿De dónde se sacó usted que las conversaciones, que las negociaciones entre Fiscalía y el señor González Amador se habían roto por órdenes de arriba? Si todavía no se ha llegado al acuerdo que proponía la Fiscalía, alguien lo ha parado. Ah, claro, sí. Vale. O de repente se les ha olvidado que querían un acuerdo. No. Por tanto, alguien lo ha parado y solo se puede parar por arriba. Perdón. La deducción es más lógica. Vamos a ver, si que usted lógica. ese día por la mañana tenía que el acuerdo estaba en pie y no había pasado ningún día, ¿cómo sacó usted la conclusión de que el acuerdo se había roto? Porque el acuerdo no se ha concluido. Lo que pasa es que Miguel Ángel Rodríguez ha tenido la mala suerte de que unas horas antes que él ha comparecido ante el mismo tribunal el fiscal anticorrupción, Diego Lucas, que es el que lleva el caso del novio de Ayuso ahora, es el que tendría que cerrar ese acuerdo, y ha explicado que todo esto de las órdenes que supuestamente le llegan desde arriba para que no firme el acuerdo de conformidad es mentira. ¿A usted le da orden algún fiscal de que no llegue a un pacto de conformidad con el señor González Amador? Ninguna, señoría. Ninguna, señoría. Y es más, ha explicado muy clarito que son los abogados del novio de Ayuso los que están haciendo que se retrase todo el proceso. No es que ellos no quisieran conformarse, es que lo que no querían era que él llegara efectivamente a declarar. Y su actividad procesal en esos meses, después del verano, y sobre todo a partir de la incoación de la pieza separada por auto del juzgado de instrucción 19 de 23 de octubre, a partir de que se incoa la pieza separada, ellos lo que pretenden es que no declare él, lo pretenden explícitamente, vamos, no es una elucubración que haga yo sobre cuáles podían ser sus intenciones. Lo que pretenden es que no declare él o que no tenga que declarar él hasta que la audiencia provincial revoque o confirme la incoación. Por tanto, lo iban retrasando, y en esta segunda jornada de juicio hemos escuchado otros testimonios que son menos mediáticos, es verdad, pero que también son relevantes. Por ejemplo, Francesc Vallès, el exsecretario de Estado de Comunicación, negando la tesis de que el gobierno diera la orden a la Fiscalía General de que filtrara el caso del novio de Ayuso. Dice Vallès que es que él ni conocía al fiscal general. Yo creo que personalmente es haberle saludado. Creo que sí, la primera vez que la saludé es el día que tomó posesión en Marivén, en Baleares, si no recuerdo mal. ¿Tenía su teléfono? No, nunca la he tenido. A la señora directora de comunicación de la Fiscalía General del Estado, la señora Maredo, ¿la conocía? La acabo de conocer esta mañana, según esperaba en esta sala, no la conocía. Evidentemente, por lo tanto, ¿tenía su teléfono móvil? Su teléfono y su correo electrónico. Bien, ¿a alguien de la Fiscalía General del Estado? Hoy he conocido a 2 fiscales en esta sala de espera. Bien. Son los primeros en mi vida, vamos. ¿Desde la Secretaría de Estado de Comunicación dieron alguna indicación al fiscal general del Estado para que filtrase? Para nada. Imposible, nunca hemos tenido relación para nada, no. Pues posible que se produjera algo así, y es evidente que esto no ha sido, ¿no? Bueno, dos cuestiones, ¿no? Han seguido mintiendo cuando estaban declarando del Tribunal Supremo, lo cual a mí me parece escandaloso, porque cuando Miguel Ángel Rodríguez insiste en que el novio de su jefa quiso llegar a un acuerdo con Hacienda, que no, oiga, que no era un acuerdo con Hacienda. Que no era un acuerdo con Hacienda, que estaban en la siguiente pantalla, que es que Hacienda ya había traspasado el expediente a la vía penal, porque el delito o el presunto delito cometido por este señor superaba la cuantía de 120.000 euros. Por lo tanto, ya no era, una sanción administrativa ni un conflicto o una diferencia de criterio con la agencia tributaria. Estábamos en la vía penal. Por lo tanto, se ha seguido mintiendo considerablemente. Y luego otra cuestión. Cuando dice don González Amador que le han destrozado la vida, yo sinceramente creo que quien más contribuyó a destrozarse la vida fue él. Fue él con ayuda, con posterioridad, del jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Que uno se destroza la vida cuando de repente le puede la avaricia y la codicia, que oye, cobrar comisiones es legal, pero la gente moría como chinches, y este señor se endosó 2 millones de euros por la venta de mascarillas con 2 llamaditas y un correo electrónico,
que envió a las empresas. Por lo tanto, ahí no estaba pensando que se estaba destrozando la vida. Y no pensó que se estaba destrozando la vida cuando mintió y no declaró a la agencia tributaria, no por uno, sino por 2 ejercicios consecutivos, lo que le correspondía pagar por las ganancias que había obtenido. Ahí no se destrozaba la vida. Y no pensó que se destrozaba la vida construyendo facturas falsas para desgravarse ante la agencia tributaria. Y no pensó que se estaba destrozando la vida cuando hizo todo lo que hizo de la mano de la empresa, que es la principal contratista de la sanidad privada, con la Comunidad de Madrid, que es la institución que dirige su novia. Ahí no se estaba destrozando la vida. Lucía y Carlos. Hay alguien, no sé en qué momento de la noche, ha dicho que Alberto González Amador pretendía hacer poco ruido. Bueno, poco ruido, y Miguel Ángel Rodríguez no pega, es antitético. Es decir, por alguna razón que se me escapa, aunque lo puedo imaginar, pero no voy a entrar en cuestiones personales, por alguna razón el señor González Amador dejó su defensa, digamos, en manos del jefe de gabinete de su pareja. Y claro, cuando esto sucede, pues, en fin, González Amador es una persona muy ingenua, porque claro, dejar en manos de Miguel Ángel Rodríguez es suficientemente eficaz como para montar escándalos, vamos, se las da de maravilla eso. Y no sé si le interesaba eso a González Amador, parece que no le interesaba, según lo que el testimonio que ha dicho hoy, ¿no? Evidentemente, cuando esto trascendió y cuando su pareja, que es la presidenta de la Comunidad de Madrid, convirtió a su pareja en un hecho político relevante, la responsabilidad de que a este señor, que entiendo que seguramente es verdad, que es sincero, que se siente así de mal y que realmente pues que está pensando en irse de España o lo que sea, pero es que la responsabilidad de eso la tiene que buscar en casa, mira, de verdad lo digo, o sea, y luego ya hablamos de lo que hizo la Fiscalía, pero la responsabilidad, quien lo puso en los medios, quien empezó a liar este asunto, el fiscal caería en la trampa, no digo que no, la Fiscalía, que no voy a decir el fiscal, pero no sabemos quién fue, la Fiscalía caería en la trampa, pero evidentemente el que empezó a airear todo este asunto fue el jefe de gabinete y la presidenta de la Comunidad, que en la primera rueda de prensa que dio después de un consejo de gobierno dijo que había una operación de Estado contra su novio. Es decir, esto, que a uno tiene que asumir la responsabilidad. Si a mí me parece bien o mal que lo hagan, pero luego que no se quejen. Es decir, luego el señor González Amador no se puede quejar de algo que le ha perjudicado precisamente los que intentan beneficiarle. Esto es un hecho, o sea, no estoy diciendo aquí nada raro, es que es evidente que esto es así. Que además, claro, es decir, la presidenta de la Comunidad de Madrid tiene el papel que tiene en relación con la oposición que hace a Pedro Sánchez, tratar de tú a tú al presidente del gobierno, es decir, es una líder nacional, es que no se puede olvidar esto. Entonces, claro, el señor González Amador pues se ha encontrado en el momento pues siendo pareja de una persona que es así. Por tanto, si es una víctima de alguien, será una víctima de su novia y del jefe de gabinete de la presidenta. Digo yo, vamos, no sé. No, efectivamente, como dice Lucía, esto es clave, porque Miguel Ángel Rodríguez es un especialista en incendios, no es un especialista en apagarlos, es un especialista en moverlos. Se le da muy bien, fíjate, mayoría absoluta, por eso digo, varias veces. Es un absoluto especialista en incendios. ¿Y qué pasa? Que tenían un incendio muy gordo. Porque han conseguido que nos olvidemos de eso y que se centre el tiro en este juicio de la filtración. Bueno, muy gordo, ¿no? Porque ellos no tienen responsabilidad de que este señor haya defraudado al fisco, presuntamente. Un incendio de imagen, Lucía, muy gordo. En cualquier otro país de Europa y en cualquier sitio es un incendio. Es que la pareja de la presidenta, que gestiona 30.000 millones de euros de dinero público y por tanto que gestiona prácticamente todos los impuestos, lo principal de los impuestos de los madrileños, haya pegado un pelotazo, y antes he dado una cifra mal, por cierto, que voy a corregirme, ha pegado un pelotazo de 2 millones de euros y en 15 facturas falsas se inventa
yo había dicho 700.000, es 1,7 millones de euros. O sea, prácticamente los 2 millones de euros. No, pero eso no es dinero público, quiero decir. No es dinero público, pero es un golpe de imagen brutal. Porque evidentemente... Bueno, pero Carlos, sí o no lo sabemos. Bueno, eso es una especulación. Yo creo que lo que es pasó, un particular, nunca debió dejar pero de ser eso un es opinable. Lo que creo que pasó a partir de ese incendio, que yo creo que objetivamente es un incendio de imagen pública, es que Miguel Ángel Rodríguez dice, ¿cómo resolvemos este incendio? Convirtiéndolo en un héroe de la derecha. Y convirtiéndolo en un héroe de la derecha a la que está agrediendo, como acabamos de ver en el juicio, que es la versión, no, este señor no es un defraudador, es una persona que intentaba llegar a un acuerdo con Hacienda, no. De verdad, si alguien conoce en esta mesa, que conocemos a muchísima gente, y nos dedicamos a un montón de... Y también conocemos a gente rica, quiero decir que no es... Bueno, habla por ti. No, quiero decir, sí, porque nos movemos con empresarios, en fin, comemos con mucha gente. Pero yo no me muevo con empresarios. Sí, hombre, si no comes con empresarios en tu vida, venga, bueno, es igual. Que digo, si alguien conoce en esta mesa, lo digo en serio, o los oyentes. Sí, Carlos Cue. Vale, pues no coméis con empresarios, vale, yo me lo creo. ¿Qué esperas te codeas? Sí, tremendas. Que digo, si alguien conoce en esta mesa, o en alguno de los oyentes que nos está escuchando, que es un montón de gente, a algún conocido, que pega una sola vez en su vida, no es una persona que sistemáticamente va ganando millones de euros, sino que una vez en su vida pega un pelotazo de 2 millones de euros y se hace facturas falsas de 1,7 millones para no pagar nada de Hacienda, dato, o sea, Carlos, de verdad que no es una cosa que se hace todas las semanas. Y otro dato no menor, que quintuplica sus ingresos, su facturación, a partir del momento en el que se convierte en pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid. La cantidad de dinero que llevo gastado y la cantidad de dinero que lleva ganado también de la pandemia. Digamos, vamos a decirlo todo. No sé cuánto se ha gastado en abogados, pero ha ganado una pasta importante con la venta de mascarillas o con la venta de material médico en plena pandemia. Luego de que se le ha matado el fiscal general del Estado sin aportar ni una prueba de que sea el fiscal general del Estado el que ha filtrado. Y luego que a lo mejor se suicida. Un poco tremendista lo de hoy de González Amador. Jesús. Bueno, no sé si el calificativo es tremendista o me parece que tiene un rostro de cemento armado este señor. Es decir, porque el origen de todo esto que estamos viviendo es el que has citado. Es el enriquecimiento absolutamente inexplicable de este señor, salvo, por lo que sabemos, que ingresaba con ventas, con comisiones sobre ventas de mascarillas relacionadas directamente con el gobierno de la Comunidad de Madrid y segundo, con su labor como intermediario con el Grupo Quirón, que es el grupo de sanidad privada que tiene mayores ingresos, pero con una ventaja, una brecha descomunal sobre otros grupos privados en la Comunidad de Madrid de ingresos públicos, de recursos públicos. Esto es así, por algo están, por ejemplo, escondiendo cuántos pacientes han sido enviados al Grupo Quirón en el último año, en el año anterior, que siempre eran públicos esos datos. Se ha decidido que desconozcamos ese dato. Lo pongo como ejemplo de dónde viene todo esto. Y esto viene también, no lo olvidemos, porque ese enriquecimiento absolutamente geométrico que tuvo este señor, además decide que no declara lo que debe declarar Hacienda. No solo eso, sino que además hay falsificaciones de facturas, falsificaciones de cobros a través de empresas que no existen. Hay un montón de datos en todo el expediente de este señor hasta donde conocemos. Por cierto, la negociación para tener un acuerdo con la Fiscalía, por cierto, continuó después de todo este estallido que se produjo con el famoso correo y demás. No entiendo, por ejemplo, que no se le haya llamado la atención cuando da por hecho que es el fiscal general el que... Esto se tiene que decidir en este juicio. Pero ¿por qué este señor se sienta como testigo y decide imputar al señor fiscal general del Estado ya todo lo que ha pasado? Y segundo tema, ayer ocurrió lo mismo, hoy ha ocurrido, pero ayer sobre todo. Se dedica un tiempo que yo no entiendo tampoco a hablar de la nota informativa que dio origen a este caso, que es importante recordarlo. Hubo una nota informativa que desde la Fiscalía General del Estado y de manera oficial se difundió para desmentir el bulo del que hoy ha presumido prácticamente el señor Miguel Ángel Rodríguez, ¿no? Entonces, es un bulo y la Fiscalía General considera que está entre sus obligaciones desmentir un bulo que afecta a la imagen y a la función de la Fiscalía. Bueno, pues se sigue hablando de esa nota informativa que es a lo que este señor se refiere, al parecer, con el daño inmenso que se le hace. Y oiga, pero sí, las informaciones sobre lo que estaba pasando con este tema de posible fraude fiscal, reconocido por su abogado, insisto, bueno, pues es que no lo propaga el fiscal general, es que antes de eso
antes de esa nota informativa, ya hizo una rueda de prensa la presidenta de la Comunidad de Madrid, con las banderas detrás, hablando de la operación de Estado que había contra este señor, al que, según ella, Hacienda le debía 600.000 euros. Es decir, estamos asistiendo, pero nada menos que en la sede del Tribunal Supremo, al mundo al revés. Y esto es por lo que al principio del programa yo me refería, que yo, que me sigo considerando sensible a las cosas que pasan, ¿no?, y a los mensajes que se trasladan, pues me parece muy preocupante. Podemos burlarnos o tomárnoslo en serio. Yo me lo tomo en serio porque esto hace mucho daño. Cuando se dice, haría mucho daño que el fiscal general siguiera en cuanto hay una denuncia, pues depende de cuál sea la denuncia, depende de cuáles sean las pruebas, depende de lo que vayamos viendo en un juicio como este. Por cierto, luego iremos con las declaraciones de Miguel Ángel Rodríguez. Primero vamos a escuchar una serie de declaraciones. Primero esta general, que fue la que más ha llamado la atención, de González Amador, para que situéis. Y, como decía Jesús, esto no es el juicio contra González Amador. Va mucho más deprisa el juicio contra el fiscal general del Estado por una supuesta filtración, que de momento no hay ninguna prueba que lo sustente. No es que la acusación es él, ¿eh? Lo sustente. Y sin embargo sigue dormido, o sigue encapsulado, o sigue hibernando el caso inicial, que es el presunto delito fiscal de González Amador, de más de 300.000 euros, que yo sepa. Sobre esto que hemos escuchado y la declaración de González Amador, ¿cómo la has visto? Suele ser habitual también que el Tribunal Supremo instruya a mayor velocidad, porque generalmente suele tener menos carga de trabajo. Ha pasado también con el caso Koldo y el caso de las mascarillas, que ya va camino de juicio. Que es algo que le decían a Ábalos, ¿no? Le decían, perdón, estoy hablando de otro tema y luego vamos a tener tiempo, no quiero vamos con González Amador, con lo que hemos escuchado hoy de González Amador. Yo creo que la declaración de González Amador va enfocada a una estrategia jurídica que es la misma que ha utilizado Miguel Ángel Rodríguez, que es presentarse como una víctima del Estado en su conjunto, no simplemente de una sola persona. Y dentro de esa estrategia él se presenta como víctima. Él dice, yo no estaría aquí sentado si no fuese la pareja de quien soy, por lo tanto esto es una operación política. Creo que en este juicio estamos viendo mucha construcción de relato y estamos viendo también muchas subtramas, ¿no? Lo hablábamos al principio del programa, con la que vivimos ayer, por ejemplo, de las guerras internas dentro de la Fiscalía. A partir de ahí, yo no obvio que este señor está siendo investigado en otro procedimiento por delitos graves, que sobre todo tienen, bajo mi punto de vista, una gravedad añadida, que es la ejemplaridad al ser la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Porque de lo que se le está acusando es de fraude fiscal. Y cuando tú eres condenado por fraude fiscal, veremos cómo acaba ese procedimiento, al final de lo que se trata es de los servicios públicos de todos los ciudadanos. Y él es la pareja de una persona que se dedica a gestionar los servicios públicos de los ciudadanos. Por eso creo que en su momento era noticia esta investigación y por eso creo que no le resta un ápice de gravedad. Dicho esto, la revelación de secretos es un delito de parte, por así decirlo, es decir, tienes que sentir afectado. Es de todo punto lógico que este señor se siente hoy ahí y diga, me siento afectado. Sí, pero una cosa es decir, me siento afectado, y otra, el fiscal general del Estado ha filtrado y me ha matado, metafóricamente hablado. Él sostiene que es el culpable. Claro, pero ya lo da por hecho. Bueno, que habrá que tener alguna prueba. Cuando acuses a alguien, tendrá que haber alguna prueba, digo yo, de que él sea el filtrador enmascarado. En su declaración, González Amador ha asegurado que él tenía la sospecha de que los inspectores de Hacienda sabían que era el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Como veíamos, según ha explicado González Amador, pidió a sus abogados solucionar el caso de manera rápida y simple. Le dije, mira, yo soy la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Yo les dije que no quería que esto le pudiera perjudicar a ella. Entonces, lo quería hacer rápido y sin ruido, fueron los términos que yo utilicé. Ellos me dijeron que si quería ese camino, lo mejor era conformar. Sí, porque en algún momento, en otra declaración anterior sobre el caso, decía que su abogado no le consultó, que iba a presentar un acuerdo de conformidad de que se habían cometido ciertamente 2 delitos de fraude fiscal. Insisto, pasó casi año y medio sin decir que no había consultado a su abogado con él, aunque luego el abogado le dijo, ¿cómo voy yo a actuar sin conocimiento de mi defendido? En cualquier caso, de las primeras declaraciones, ese tremendismo que decía yo, que casi me voy a suicidar o escapar de España o me ha matado el fiscal general del Estado, y un poco lo que estamos viendo en el relato de la actuación de González Amador. A mí me parece muy relevante respecto a ese victimismo, que es el mismo que el de su pareja, que el de Ayuso era una conspiración del Estado contra ella y según González Amador es una maniobra del fiscal general contra él. Pero a mí aquí es que me parece muy relevante el orden en el que ocurren los hechos. Porque lo primero que ocurre es que él, una vez que se sabe investigado,
se declara, a través de su abogado, acepta que ha cometido 2 delitos de fraude fiscal, que son 2 delitos muy graves, como decía Alejandro. Después de eso es cuando se produce el bulo de Miguel Ángel Rodríguez, que, por cierto, además, una de las cosas que yo creo relevantes que han salido hoy en el juicio es que él transmite esa información a ciertos periodistas antes de la hora que había dicho. Y la hora es muy relevante porque no puede haber revelación de secreto si no hay secreto. Si ya la información ha sido publicada y quien la ha filtrado ha sido el propio Miguel Ángel Rodríguez, entonces ya no hay ningún secreto que revelar. Luego vamos con Miguel Ángel Rodríguez. Pero digo respecto a su victimismo. Respecto a su victimismo, cuando quien te está haciendo daño es quien ha filtrado esa información en primer lugar, que es el jefe de gabinete de tu pareja. Pero es que además, en su propio proceso del que hablabais antes, que este no es su juicio, este es el juicio del fiscal general, en su propio proceso, quien lo ha dilatado de manera sistemática ha sido él, que durante, no sé si han llegado a ser 4 o 5 veces que la jueza le ha llamado y él fue poniendo excusas, y por eso este juicio tiene lugar, entre otras razones, tiene lugar antes que el suyo. Si tú realmente estás padeciendo eso que llamamos la pena de telediario, es decir, el que antes de que haya una sentencia contra ti se te esté condenando en la opinión pública porque tu nombre está en los medios más que la guerra de Ucrania, como ha llegado a decir, realmente lo que tú quieres cuanto antes es que tu juicio termine, y donde a él se le está juzgando por esos 2 delitos fiscales es en otro procedimiento que él mismo ha dilatado. Y a resultas de ese procedimiento se ha derivado otro proceso por corrupción en los negocios, relacionado con la compra de una empresa a la esposa de un directivo de Quirón. Quiero decir que este hombre, con este historial, trate de presentarse como una víctima, pues la verdad es que me parece muy difícil de sostener. Y un pequeño apunte sobre lo que decía Jesús. Yo estoy de acuerdo en que todo esto hace mucho daño. Es decir, yo creo que de todo esto la cosa que más saca en claro la mayoría de la gente que se pierde con las minucias diarias del procedimiento de los testigos, etcétera, es un daño, un deterioro enorme del prestigio de la justicia. Yo eso lo tengo claro. Y sea cual sea la sentencia que haya al final en este juicio, la justicia se queda tocada de una forma u otra. Bueno, pues González Amador ha reconocido que autorizó a Miguel Ángel Rodríguez a mover un email del fiscal a su abogado, un correo que el asesor de Ayuso difundió entre periodistas para propagar el bulo de que era la Fiscalía quien estaba ofreciendo un pacto al novio de la presidenta madrileña, cuando fue exactamente al revés. Yo jamás, y cuando digo jamás es jamás rotundamente, he pasado ningún correo electrónico, ningún pantallazo a ningún periodista. Yo lo que recuerdo es que le mando el pantallazo diciéndole lo que hay, que parece que todo sigue su curso, y al día siguiente, por la tarde, noche o ya por la noche, él me pregunta eso, que se lo puede mover. Y dije, bueno. Vamos a ver, no lo pasará directamente, claro, pero si le está dando está a Miguel Ángel Rodríguez y este lo va a mover, de alguna manera Paloma está moviendo esa información, lo acaba de decir directamente. Yo personalmente no, pero sí a través de Miguel Ángel Rodríguez le paso los pantallazos si él me dice que los va a mover. Si le dices que no, no se mueven. Si le dices que sí, es que das autorización para que eso se mueva. Además, algo como lo que veas, ¿no? Y efectivamente le da autorización expresa. Lo que pasa es que yo aquí veo que se mezclan muchas cosas, ¿no? Por empezar, por algunas cosas de las que estamos hablando, yo coincido en que estos procedimientos y estos casos hacen daño a la justicia, creo que también hacen daño a la Fiscalía. Yo creo que es un error para la Fiscalía y para la institución que el fiscal general se haya mantenido en su puesto pasando por este juicio y en esta situación. Es mi opinión. Creo que también daña mucho a la institución. Estoy de acuerdo con que hemos visto hoy frases muy tremendistas y también ataques directos. De hecho, González Amador en muchos momentos se ha dirigido directamente al fiscal general y le ha acusado. Pero también es verdad que yo estoy viendo ajustes de cuentas constantes. Ayer también vi cómo entre fiscales hablaban de quién tenía animadversión personal, no personal, dando a entender además que también en el caso de la fiscal Lastra, cuando se enteró de que le afectaba a la pareja de Isabel Díaz Ayuso por defenderla, o sea, quiero decir, creo que se están viendo muchas cosas bastante impropias de lo que tenemos encima de la mesa. Y luego también veo aspectos distintos, ¿no? O sea, una cosa es la crítica efectivamente al fraude fiscal, si este señor lo ha cometido, que lo ha aceptado y se da cuenta de que tiene y tendrá que ser juzgado, seguramente condenado y tendrá que pagar lo que tenga que pagar. Y el coste político, que hemos hablado muchísimo de eso, de Isabel Díaz Ayuso, efectivamente, creo que también lo habéis comentado,
por ser presidenta de la Comunidad de Madrid, de una autonomía muy importante que gestiona los impuestos de todos los ciudadanos y el coste que implica pues estar conviviendo y estar compartiendo tu vida con una persona que no está pagando lo que tiene que pagar. Estoy totalmente de acuerdo. Vale, eso sería otra de las derivadas. Para mí, otra distinta, y con independencia de que en este juicio, que ya sabemos que tiene todas las anomalías del mundo, podemos discutir, yo no sé lo que va a pasar al final, si realmente se van a poder acreditar pruebas. Ha habido mucho debate sobre los indicios, las pruebas. Sí creo que la implicación del fiscal general en este caso, con toda la cronología que conocemos, que hablamos de la importancia de las horas, yo también creo que es importante la cronología que tiene que ver con la movilización de la Fiscalía entera, con un montón de cosas que han sucedido. Creo que tampoco, bajo mi punto de vista, no se justifica la implicación tan enorme que tuvo el fiscal general en esas horas clave con este caso. Y lo pienso sinceramente, y creo que se podría, y termino un segundo, y creo que podría haber desmentido la información, creo que podría haber dicho, este señor es un jeta y esto no funciona así, sin haber ocurrido, sin haberse sucedido cosas que vimos, y creo que también fueron disparates, y lo tengo que decir. Paloma, solo un momento. Creo que la actuación de la Fiscalía es a raíz de desmentir un bulo. Yo no entendería que en un organismo público te están acusando de algo y tú te calles porque te lo estás otorgando. No hay que olvidar, Paloma, que la primera actuación judicial contra el fiscal general del Estado es por sacar una nota donde se limitó a decir que lo que decía la parte de González Amador, es decir, Miguel Ángel Rodríguez, era falsa. Luego se dijo, bueno, esto no es delito, puede sacar la nota. Eso es, en principio, que tengamos pruebas a lo que se limita la Fiscalía. Después vino una investigación por si además había filtrado. Lo que tenemos claro es que de las declaraciones de los periodistas en la fase pericial que se les toman testimonio, dicen que ya antes de que siquiera pidiera el fiscal general del Estado la información a Pilar García, la teniente fiscal de Madrid, ellos ya tenían esa información. Esto es el relato. Sí, pero yo no cuestiono que lo desmintiera, no cuestiono que la institución quiera defender, lo que cuestiono es cómo lo hizo. Mi opinión es esa. Yo creo que estuvo fuera de lugar muchísimas de las cosas que hemos vivido. Muy breve, que tengo que ir con más testimonios. Yo creo que se puede afirmar, como sostiene Paloma, que fue que se involucró de forma excesiva. Ayer contaba el fiscal que le habían sacado un partido de fútbol, el hombre y tal. Y hasta puedes pensar que eso es un error, pero un error no es un delito para llevar a la sexta autoridad del Estado a los tribunales. A mí me parece que esto es esencial. Que pudo no gestionar bien en términos de comunicación, efectivamente, lo podía haber desmentido tranquilamente a la mañana siguiente, de otras mil maneras, o de otros cauces, hablando con los periodistas directamente, sí. Pero eso no es un delito, eso no justifica llevarle a los tribunales, llevarle ante el Supremo. Pero esto además, esto de la nota informativa, que fue lo que hizo, lo que es responsabilidad y la ha asumido del fiscal general. Es decir, hay un bulo que viene no de cualquiera, insisto, de la presidencia de una comunidad autónoma. Y entonces el fiscal general hágase una nota informativa desmintiendo esto, porque no es verdad, que de lo que se le acusaba, no lo olvidemos, es de haber ordenado que no se llegara a un acuerdo con este señor por ser pareja de Isabel Díaz Ayuso. Se desmiente en una nota. Pero ya no merece debate. Es que esa nota llegó desde el Tribunal Superior de Madrid al Supremo. Y fue el Supremo, por cierto, 5 magistrados de los 7 que componen el tribunal que lo juzga, que dijeron, no, en esta nota no hay ningún delito, no hay nada que investigar sobre esta nota. Y entonces dicen, pero vamos a ver si ha habido una revelación de secretos, y directamente ya se señala al fiscal general y a la fiscal de Madrid. Este es el relato de cómo empieza esto y de dónde viene, porque es importante tenerlo en cuenta, porque si no, nos perdemos. Entonces ahora estamos en la hora del victimismo. Que vaya semanita, ¿no? Lunes el victimismo del señor Mazón y hoy toca el del señor González Amador. Pues muy bien, víctimas, ¿verdad? Oye, ¿no se le ha destrozado la vida al fiscal general? Porque hasta el momento no sabemos de prueba alguna que le señale como revelador de ese filtrador de ese correo. Y digo más, si todos hemos estado atentos a la sesión de ayer del juicio también, ha habido pulsos entre fiscales, es verdad, no sé qué, pero lo que sí hubo meridiano es que confirmaron que ese correo llegó a un buzón al que tenía acceso decenas de personas, ¿no? Esto lo hemos visto todos, lo que han declarado. ¿De dónde sale ya en la fase primera de este juicio que es solo y exclusivamente el fiscal general quien pudo hacer esa filtración? Pregunto, porque a esa pregunta no se ha respondido en todos los meses que llevamos con este caso.
¿Pero qué lo están diciendo los fiscales? Los periodistas dicen que lo tuvieran antes y aquí seguimos. Y a la víctima es el presunto defraudador fiscal. Y sigo diciendo presunto porque no hay sentencia. No como tantos que ya han sentenciado al fiscal general desde hace, en fin,